Vamos a abrir a Romanos capítulo 4, la palabra de Dios, para darle continuidad al tema de la degradación a la restauración, como el tema general del libro de Romanos. Y hemos estado hablando mucho sobre la pecaminosidad del hombre, sobre cómo la imposibilidad de salvarse por medio de la ley, por las buenas obras, y continuamos con ese tema. Ahora, algunos que han estado en estos últimos mensajes se preguntarán, pero ¿por qué tanto énfasis? El libro de Romanos, los primeros capítulos, es su énfasis, pero creo esto tan sabio que es que se están poniendo los fundamentos de la vida de un cristiano acá. Que le quede bien claro cómo es la salvación, cómo es la pecaminosidad del hombre, el plan de salvación, porque eso va a influir en el resto de su vida cristiana. Si tiene unos buenos fundamentos, así va a ser también su vida cristiana. Pero el que comenzó con malos fundamentos le van a costar muchas cosas también. Así que es como una casa, cuando se construye sobre un buen fundamento, también tiene la oportunidad de resistir movimientos, inundaciones y todo eso. Pero si tiene un mal fundamento, más probable es que va a tener serios daños ante una situación. Así es la vida del cristiano. Así que continuamos prácticamente con el mismo tema. Pero ahora específicamente en esta porción, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, vamos a hablar sobre tiene que ser por fe para que sea por gracia. La salvación, la justificación tiene que ser por fe para que sea por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias y pedimos tu bendición para que podamos tener claridad en esta palabra y pon esos fundamentos tuyos en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 4, versículo 13. Nos dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Expliquemos un poquito aquí el trasfondo. Hemos hablado de que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas las naciones de la tierra, en ti. Abraham era un desconocido, un hombre mayor, que nunca había tenido hijos, ni su esposa, y viene Dios y lo llama, y le dice: en ti serán benditas las naciones. ¿Por qué? En ese hombre. Dios lo establece como el patrón de fe, el patrón que va a marcar la fe de todos los creyentes en el resto de la historia. Y Dios lo saca una noche y le enseña las estrellas del cielo, y le dice: cuéntalas. Y le dice: así será tu descendencia de numerosa. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y hemos hablado de que eso que le fue contado por justicia significa que él en ese momento, al haberle creído a Dios, es como que hizo una obra tan grande que mereció la salvación, solo por creerle a Dios. Aunque decimos, no es que son méritos de él, solo le creyó. Entonces ahí le viene la salvación por gracia. Fue justificado, implica que fue salvo. La salvación por pura gracia, solamente por la fe, por creerle a Dios. Y entonces el mensaje es que de igual manera nosotros, solo por creerle a Dios, nos viene la salvación, sin obras. Ahora, esto es extraordinario porque todas las religiones en el mundo enseñan que la salvación viene por los méritos que se ganan al hacer obras, obras buenas, obras de la ley de Dios. Todas las religiones, todas, cuéntenlas, investiguenlas, todas las religiones, ninguna se separa de ese concepto. De tal manera que podemos decir que en el mundo en realidad solo hay dos religiones, no hay muchas. La primera religión son todas, y la segunda, si es que le vamos a llamar religión, es el evangelio de Jesús, la fe. Esto es diferente. Porque en el evangelio de Jesús el mensaje es que el hombre no se puede salvar por buenas obras, no se trata de méritos,
Se trata de que es salvado por la pura gracia de Dios. Y esto es diferente. Eso es una de las cosas que a mí me convencen de que estamos en la verdad. Porque esto difiere de cualquier otra fe. Ahora, aquí se nos está explicando todo esto. Pero veamos el primer punto. La fe hace efectiva el cumplimiento de la promesa. Dios le dio una promesa a Abraham. Bueno, una promesa que contiene varias cosas. Deja tu tierra y tu parentela y yo te voy a dar una tierra a ti. Claro, nunca la obtuvo en vida, fueron sus descendientes, pero les dio esa tierra de Canaán. Pero lo otro es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo iba a ser posible esto? Y lo otro, haré tu descendencia más numerosa, o numerosa como las arenas del mar, sin tener ningún hijo. Esa era la promesa. ¿Qué hizo Abraham ante esta promesa? ¿Qué hizo? La creyó. La creyó. Imposible para los hombres, pero si Dios lo decía, es cierto. Por lo tanto, Dios trabaja en nosotros a base de promesas. Como somos los descendientes de Abraham, seguimos los pasos de fe de Abraham, le llama la Biblia el padre de los creyentes. Entonces Dios también actúa con nosotros por medio de promesas. Esto quiere decir que las promesas que Dios nos da en la Biblia las debemos de creer y, llamémosle así, personalizar. O sea, esa promesa es mía, yo no la debo de dejar como de una forma general. ¿No sienten ustedes a veces cuando se da una instrucción general, uno puede hasta no hacerse cargo de aquello porque lo dijo al grupo, lo dijo a millones de personas, pero no me lo dijo a mí, sino que a un montón de gente? Se sobreentiende que cuando Dios da una promesa aquí en su palabra, es para ti. Igual que Abraham, tienes que tomarla para ti, personalizarla. Imagínate que está en un estadio, en algún acto, y hay miles de personas, y de repente oyes que el conferencista en el micrófono dice: Boris Baires, a ti te estoy hablando, ven por acá. ¿Qué? No me imaginaba que sabía mi nombre y que me lo estaba diciendo a mí. Es diferente. Entonces, en todo esto que Dios ha dicho, te lo está diciendo a ti. ¿Qué dices? Lo apropias, lo tomas para ti. Por eso hay mucha gente que no cree, lo ve muy general. Esto es para ti, hermano, que si tú le crees a Dios, eres justificado por la fe. Entonces tienes que tomar como ciertas las promesas de Dios, y las promesas de Dios se alcanzan por fe, creyéndolas. Miren, aquí es donde nuestra fe produce lo siguiente: Dios nos justifica. Esto quiere decir que nos declara inocentes, justos, ya no somos culpables. Y esto implica, el que es justificado es salvo también, porque nadie puede ser salvo si no es justificado. Nadie puede ir al cielo todavía viéndose como pecador, y lo ven como pecador, pero se fue al cielo. Es imposible. Tiene que ser dado por inocente. De ser justificado es ser salvo, y ser salvo implica también herencia. Y aquí nos está hablando de la promesa de la herencia. Qué hermoso, ¿verdad? No solo no vas a ir al infierno, sino que te has hecho heredero, te has vuelto heredero. ¿Heredero de qué, hermano? De todo. Todo es vuestro, dice la palabra. Solo que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos como Abraham, que Dios le dijo: así será tu descendencia numerosa, pero no tenía ni un hijo. Y así caminó por fe años, creyéndole a Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Así somos nosotros. Aquí estamos, herederos de Dios, de todo, del cielo, de la gloria de Dios, de la ciudad celestial, de todo el universo. Y este mundo va a ser renovado y va a pertenecer a nosotros. ¿Quién diría, verdad? Nadie le creería a usted eso, ¿no? Igual que Abraham. ¿Quién le iba a creer que ese señor ya estaba viejito? Tenía casi los 100 años, 99 años, y no tenía ningún hijo.
y iba a ser padre de multitudes como las arenas del mar. Ahora, metámonos al texto en el que estamos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia y la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, cuando Dios le dio esta promesa a Abraham de que iba a ser heredero y Abraham solo le creyó, Abraham no estaba viviendo bajo la ley que vino siglos después. Entonces la promesa Dios se la da a alguien, pero no tiene que ver con la ley, no tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Es una promesa por gracia. Gracia es bondad inmerecida. Y lo que Dios pide es que le creas. Te atreves a creerle. Si le crees, lo honras. Si no le crees, lo deshonras. Pero la ley no te puede dar una promesa así. La ley solo es para bendecirte si cumples determinado asunto, y si no, pues maldición. De tal manera que podemos decir que la promesa, aquí nos encontramos dos sistemas: el sistema de la promesa y el sistema de la ley. En el sistema de la promesa, todo depende de esto, miren, de la fidelidad de Dios para cumplir. En el sistema de la ley, todo depende de esto otro, de la fidelidad del hombre. Por lo tanto, en el sistema de la ley, todo es inseguro, porque depende de la fidelidad del hombre. Y lo más obvio es que el hombre falla, va a fallar y va a seguir fallando. Y no va a dar el ancho del tipo de fidelidad que Dios quiere. Por lo tanto, el sistema de la ley, en teoría es bueno. Bueno, en sí es bueno, es perfecto, la ley de Dios. Pero como para justificar al hombre y volverlo heredero, no puede. Entonces aquí lo que reina es la fidelidad de Dios. Y Dios dice: yo te voy a dar esto, todo va a ser tuyo. No va a depender de ti, va a depender de que yo te lo he dicho. Y yo soy fiel. Y así va a ser. Eso es estable, hermano. La fidelidad de Dios. Ahora, veamos este esquema para entender el argumento que lleva aquí. Primero, en este punto de la historia es donde Abraham fue justificado por la fe. Dios lo salvó, lo justificó y lo dio por heredero al creerle. 400 años después viene la ley. Moisés recibe la ley del Antiguo Testamento allá más o menos por el 446 antes de Cristo. Y esta ley termina allá por el 33 con la muerte del Mesías. Esta era la finalización del antiguo pacto. O sea, duró casi 1500 años la ley. Ahora, uno se pregunta: ¿y aquí cómo era salva la gente? Parece que era por obras. Parece que era por obras, parece que era por la ley. Pues Dios les dijo: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero también dice que nadie las ha hecho, esas cosas. Nadie las ha cumplido. Y aún bajo el Antiguo Testamento se dieron textos proféticos, como aquel: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Se lo estaba diciendo a los judíos bajo la ley, que ninguno de ellos en estos 1500 años había llenado los requisitos de la ley. Por lo tanto, estaban condenados. Pero Dios, que es misericordioso, tenía una fórmula para salvarles en esta época de la ley. Era a través de la expiación, que alguien pagara por los pecados de ellos. Y de forma simbólica lo hacían a través del sacrificio de corderos. Ahí se hacía la propiciación en el lugar santísimo para perdón de los pecados. ¿Se salvaba gente en el Antiguo Testamento? Sí, se salvaba. Y vamos a ver cómo. Pero veamos esto. En los pasajes que hemos estado viendo en Romanos, resulta que Pablo está relacionando a Abraham con los creyentes del Nuevo Testamento.
Abraham recibió esa promesa sin la ley. Nada tiene que ver la ley. Solo la fidelidad y la gracia de Dios, la bondad inmerecida hacia nosotros. Por lo tanto, nosotros, dice, somos hijos de Abraham, de la misma promesa. Pero entonces dice, la ley anula la promesa en ninguna manera, no la anula. Entonces, durante la ley, la salvación aún era a través de la expiación. Conclusión, todavía era por fe, no era por ley. Aún en el Antiguo Testamento, la salvación era por fe, por gracia siempre, no por la ley. Pero entonces, ¿por qué viene la ley? Algunos creyeron que la ley venía para salvarnos. La ley viene para condenarnos. Era necesario que la ley nos condenara. Me refiero a que hiciera que nosotros entendiéramos lo pecaminosos e indignos que somos. Porque la ley, cuando la ves tal como es, no es que tú te vas a comparar con otro si eres más bueno que otro. No, no. Si te tienes que comparar con la ley de Dios, te das cuenta que eres pecador y que estás descalificado. Pero ¿y eso era necesario saberlo? Sí. Porque entonces cuando tú ves tu pecaminosidad y te ves perdido en la realidad de tu vida, esta ley te empuja a que vengas a la gracia de Dios. Gracia quiere decir bondad inmerecida. O sea, que vengas a Jesucristo para que Él te salve, porque la ley no te puede salvar. Si nosotros también podemos, para apoyar esto aún más, veamos Gálatas capítulo 3, versículo 21. Si lo tiene y si no, escuche, dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, pudiera salvar, pudiera justificar, y vivificar es algo más todavía que eso. Si la ley te pudiera dar vida en todo el sentido de la palabra, si pudiera hacerlo, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Porque como dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué tremendo. Entonces, es bueno llegar al punto de ser humillado sabiendo los pecados de uno. El hombre no quiere saber sus pecados. El hombre lucha por autodefenderse y decir: yo no soy pecaminoso, no soy tanto, pues, claro, no soy perfecto, pero no soy tan malo. Me puedo salvar. Lucha. Si se diera por vencido y admitiera la realidad, usted es tan pecador, y aunque no haya estado preso, es tan pecador que está perdido. Pero hay una solución. Venga la gracia de Dios. Ahí sí va a poder ser salvo. Qué maravilloso. Entonces dice, la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, ya Dios tenía el plan. Iba a venir la ley, nos iba a encerrar como esclavos, porque nos esperaba la gracia de Dios que venía. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Qué precioso plan de Dios. Tan diferente a cualquier otra enseñanza, hermano. Ahora, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que siempre la justificación ha sido por la fe. Segundo lugar, la fe nos abre las puertas de la gracia. En otras palabras, cuando alguien le cree a Dios, miren, se le borran sus pecados. Dios lo justifica. Se convierte en un heredero. Como que esto fuera tan maravilloso lo que ha hecho, que es como que hubiera hecho una gran obra tan buena, que borra todos sus pecados y le da todos los méritos para entrar al cielo, solo por creerle.
¿Se atreve usted a creerle a Dios? El pecador llega así: no tengo nada en mis manos, Señor. No te puedo ofrecer nada, no traigo nada bueno, soy pecador. Primer paso. Pero Señor, ten misericordia de mí. Creo en ti. Ahí está el segundo. Ahí fue justificado, porque le creyó a Dios. La gracia de Dios es bondad inmerecida. La ley no es creerle a Dios, porque cualquiera diría: pero si alguien guarda la ley es porque le cree a Dios, ya automáticamente eso significa. Pero la Biblia nos muestra de muchos religiosos guardando la ley de Dios que no eran salvos. Y fíjense bien en esto, hermano. La ley no es creerle a Dios. La ley es creer en uno mismo, en mi capacidad para guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien, digamos, se esfuerza en guardar la ley y digamos que logra en parte, y le hablas de la gracia de Dios? Y esto se lo digo porque lo oí de un sacerdote católico, que dijo, cuando se hablaba de la gracia de Dios para salvarse, dijo: ¿y qué crees? ¿Acaso yo voy a echar 30 años de vida religiosa a la basura? ¿Y que esto no vale para salvarme? Ahí está el punto. El hombre llega a confiar mucho en sí mismo, en lo que él puede hacer. Entonces, la ley es creer en uno mismo, en su propia capacidad, sus propios méritos, su propia espiritualidad para alcanzarlo. La gracia es creer en Dios solamente. Y esto le honra a Dios. Mire lo que dice: que por la ley ninguno se justifica. Para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y cita un pasaje del Antiguo Testamento. La ley y los profetas ya decían eso: el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá. ¿Por qué? Por ellas. No dice: el que hiciera estas cosas vivirá porque Dios lo va a salvar. No, sino que vivirá por ellas. Prácticamente que si el hombre se salvara, por la ley ni necesitaría a Dios. No necesitaría un salvador, porque automáticamente, vaya, ya cumplí todos mis requisitos, ahí voy para el cielo. Que Dios me salve no es el que me está salvando, soy yo el que me está salvando, porque me lo he ganado. Y si Dios no lo salva, entonces yo protesto, porque yo tengo el derecho, me lo he ganado. Entonces Dios no tiene nada que ver, así sería. Pero ¿cómo se le llama a Jesús? El Salvador. Significa que nadie se puede salvar. El único que salva es Él. En tercer lugar, la fe muestra la gloria de Dios y no la nuestra. Observemos la condición de Abraham. Abraham fue llamado a los 75 años a salir de su tierra y su parentela. Su esposa tenía 10 años menos que él, era de 65. A esas alturas no tenían ningún hijo. Dice la Escritura que ya la costumbre de las mujeres, dice, o sea, la menstruación había terminado en Sara y había sido estéril toda su vida. O sea, ya era imposible. Y le dice Dios: vete a tu tierra y tu parentela y yo haré de ti una gran nación. Y le dice que le iba a nacer un hijo de ella. ¡Wow! Y le creyó a Dios y salió. Entonces, si eso iba a llegar a suceder, no estaba en la capacidad de Abraham lograrlo, sino de Dios. No iba a ser producto de la astucia y de la fuerza natural de Abraham, sino de Dios. Por lo tanto, si usted se va a salvar, no tiene nada que ver con su propia astucia, su propia bondad o lo que usted merezca, pero nada que ver con eso, hermano, sino de la gracia de Dios. ¿O no lo cree? Así es, hermano. Nada que ver con usted. Mejor, si no, nos sentiríamos vanagloriosos. Eso es lo que dice la Biblia, que el hombre se jacta cuando hace cosas buenas, y ahí peca de todos modos. Ahora nos gloriamos en él.
Entonces eso significa que la fe nos muestra la gloria de Dios y no la nuestra. Pero la ley no nos muestra la gloria de Dios. Nos muestra nuestra propia gloria, lo que nosotros somos capaces de hacer, lo santo que somos, lo bueno, lo apartado del mundo, que nos volvemos al guardar la ley. Y allí está porque cuando Jesús vino a un pueblo intensamente arraigado en la ley del Antiguo Testamento, ¿qué sucedió? Lo aborrecieron los religiosos que creían que Dios era su Padre y le dijeron a Jesús que somos hijos de Dios, y Jesús les dice: ustedes no son hijos de Dios. Somos discípulos de Moisés. Tampoco son discípulos de Moisés. Si conocieran a Moisés, me reconocerían a mí. Si fueran hijos de Dios, me reconocerían a mí, pero ustedes son hijos de su padre, les digo. ¿Quién es nuestro padre? El diablo. Porque son mentirosos y me quieren matar. Y eso es lo que hace el diablo desde el principio. Duro con los religiosos y no con los pecadores, hermano. Porque el religioso confía mucho en sí mismo. La gracia de Dios le parece aborrecible, aborrece la gracia de Dios. Y aún la Biblia dice que odia y persigue a los que creen en la gracia de Dios. En Gálatas, por ejemplo, nos pone el ejemplo de Ismael persiguiendo a Isaac, el hijo de la esclavitud persiguiendo al hijo libre, a Isaac. Porque la gracia humilla al ser humano, hermano. La gracia de Dios le muestra al ser humano su pecaminosidad, y eso no lo quiere comprender el ser humano. Para llegar a Jesús hay que llegar como un mendigo a suplicar su gracia, y es donde Él la manifiesta y perdona y nos vuelve herederos. Y qué maravilloso. Decimos: no hubiera sido posible por mí, pero Él así lo quiso hacer. Gloria a Él, muestra la gloria de Dios. Pero veamos en detalle un poquito más esto. Versículo 17 dice, Romanos 4:17: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual, fíjense bien, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquellos que caminan con Dios se basan en principios de este tipo. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham al principio se llamaba Abram, sin H intercalada, y eso significa padre enaltecido. Llegó un momento donde Dios le cambió el nombre y le dijo: ya no va a ser tu nombre Abraham, sino Abraham, con H intercalada. Cambia el significado. Padre enaltecido, y Abraham significa padre de multitudes. Y no tenía ni un hijo. Pero Sara, cuando llamaba a Abraham, padre de multitudes, ya está el almuerzo, venga, padre de multitudes. Al viejito, que no tenía ni un hijo, ni ella, y le llama padre de multitudes. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Mire lo que esto implica. Usted es rey, ¿o no? No es que se llama rey. Somos reyes, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y Juan dijo: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso el mundo no nos conoce. Pero usted ya es lo que Dios dice, aunque no se ve, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y esto es caminar, hermano, en medio de esta tierra, sabiendo que tenemos un hogar, la patria celestial, que somos hijos de Dios, pero no en broma, no es un decir, es en la realidad, hermano. Usted es hijo de Dios. Somos más que vencedores. Así dice, no es broma. El gran problema es que no lo creemos. Y les digo, hermano, aunque somos de fe, caminamos, pero a veces dudamos. Y ya vamos a ver las dudas de Abraham también, cómo también tuvo su crecimiento. No fue fácil, muchas veces cometió errores
cuando no le creyó a Dios, cometió errores. Entonces, cuando nosotros no le creemos a Dios, igual, cometemos errores, hermano. Llama las cosas que no son como si fuesen. Así que usted es lo que Dios dice que es, no lo que el mundo puede ver. Apropielo, precioso. Hijo de Dios, usted es santo, nueva criatura, es más que vencedor, es heredero de todo. Que no tiene una casa a su nombre, bueno, no se preocupe. Tiene a su nombre todo, claro, para después de esta vida, todo va a ser suyo. Dice en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que él tenía esperanza de algo que humanamente no había manera de que fuera así. Y como les dije, Abraham dudó en algunas ocasiones. Y ahí cayó. En 2 ocasiones dudó de que Dios lo iba a proteger y mintió. Y le vinieron consecuencias. Y mintió sobre su esposa. No, es mi hermana, para que no lo mataran. Abraham, el padre de la fe. Así que era como nosotros, hermano. No espero que usted mienta, pero la Biblia destapa también las faltas de los hombres bíblicos, dándonos a entender la gracia de Dios, que a pesar de eso, Dios está trabajando en nosotros y que no nos trata conforme a la ley, porque si fuera conforme a la ley, otra sería la historia, la gracia. Y también cometió un gran error, que tuvo consecuencias hasta el día de hoy. Pues resulta que la promesa de Dios era: vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Pero pasaron los años. De los 75 años tenía ya, creo yo, como unos 86 por ahí. ¿Cuándo se le ocurrió a la esposa y a él que quizás había que ayudarle a Dios? Porque eso de que Sara saliera embarazada era imposible. Entonces le dijo Sara: mira, Abraham, mira, viejo, yo veo que va pasando el tiempo y no viene el hijo. La verdad que quizás Dios nos dijo que tú ibas a tener un hijo, pero no conmigo, sino que con otra mujer. Y que más que la muchacha, Agar, la sierva, está joven. Y de todos modos, como es nuestra, aquí va a quedar el hijo y va a ser como de nosotros, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraham? Fue donde la sierva y cabal, quedó embarazada. Ay, Dios le dijo después: no era así el asunto, era un hijo de tu propia esposa. Wow. Pero es que es más fácil con ella. Pues sí, con ella, con la sierva no había necesidad de un milagro. Bien lo podía hacer en cualquier momento. Todavía a los 86, él sintió que todavía tenía algo, pues todavía. Y podía. Y la muchacha joven, no se necesitaba la gracia de Dios, era algo que ellos podían lograr. Pero Dios siempre nos desvalija, hermano, nos actúa, nos da hasta aguijones en la carne para que no confiemos en nosotros, sino en Él. Y entonces vienen consecuencias duras, porque hay un gran pleito con el hijo, con la sierva que creyó que ella era la señora y empezó a despreciar a la propia señora, a hacerle burla, ya vieja y viejita y no tenés nada, y yo sí, vas a saber qué cosas podría haberle dicho, y la humillaba. Y el hijo que nació, prepotente también, Ismael. Dios visitó a Abraham y le dijo: no era aquel, es uno tuyo. Pero miren, lo visitó cuando tenía 99 años, 98, nació a los 99. Todavía pasaron como 13 años más después de ese incidente. Y no se preguntaban ellos: ¿y cuándo? Pues, ¿para cuándo esté el hijo? Si se va siendo peor, porque nos vamos haciendo más viejos cada vez. Pero Dios rompe moldes, Dios no obra como tus esquemas dicen. Y eso es una cosa que debemos de aprender al caminar por fe.
Uno puede tener su propia mentalidad, su propia tradición, su propia lógica. Y puede ser que lo que pienses tenga lógica, pero la lógica de Dios va más allá que la tuya. Y hace cosas que ni entiendes. Solo te tienes que dejar de llevar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podía hacer Abraham? Entonces no era el hijo pues yo que tuve, porque yo todavía podía. Entonces sí tuve el hijo con Agar. Pero con Sara, ¿cómo va a ser este asunto? Y trataba de explicárselo en lo que él conocía de ciencia en ese tiempo. Y tal vez tenga que tomar algunas hierbitas especiales que no hemos descubierto o hacer algo. No. ¿Y cómo hago? Déjate llevar. Dado el tiempo, visita a Abraham y se le aparece. Y le dice, dentro de un año vas a estar chineando. ¿Saben lo que hizo Sara? Se rió. A veces nos reímos las cosas que hace Dios, ¿va? Gloria a Dios. Qué cosa más maravillosa. Yo tan vieja, ya tenía, lo visitó a los como 98, 99 años. Ya Sara tenía sus 88, 89 por ahí. ¿Qué va a decir una mujer vieja como yo? Va a dar a luz. Y se rió. Eso es imaginar cómo me van a ver a mí chineando hijo de ella, porque podría decir, fuera mi tataranieto ya, el niño, tataranieto. No, hijo. Gloria a Dios en las cosas que hace. ¿Qué debe hacer uno al caminar por fe? Dejar que Dios haga las obras y no enmarcarlo a Él. Es que así deben de ser. Miren cómo Dios trabajó en mí. Aquí muy íntimamente se los digo. Bueno, íntimamente a un montón de gente, ¿va? Pero ustedes saben que cuidé a mi mamá por 6 años día y noche. Me tenía que levantar unas 2 veces cada noche. No dormía bien. Para atenderla, ayudarla, estar pendiente de ella. Y entonces, con Gloria, éramos amigos. Y yo me ponía en mi mente, podrá ser ella mi esposa. Y ya empezaba el interés. Pero yo decía, no voy a poder llevar las 2 cosas juntas. No. Cuidando a mi mamá, que es mi prioridad, no puedo abandonarla. Y cuidando a una esposa, las 2, es una carga, pensaba yo, o sea, en mi hombro, ¿no? Si ya estoy desgastado económicamente, en muchos sentidos, ¿cómo voy a poder las 2 cosas? Decía yo, y entré en un conflicto. Pero había algo que surgía en mi mente constantemente en todo aquel tiempo. Yo no puedo decir una voz audible, pero algo que venía a mi corazón y a mi mente era, déjate llevar, déjamelo a mí. Solo baja la guardia. Déjate llevar, yo voy a hacer las cosas. Y yo resistí por un tiempo, pero llegó un momento en que, sí Señor, hazlo tú. Y miren, Dios fue llevando todo de tal manera que no fue lo que yo pensaba, que no iba a poder llevar las 2 cosas, sino que Dios complementó y bendijo. Entonces, muchas veces uno tiene sus patrones, ¿va? De cómo deben de ser las cosas. Dios hace las cosas a su manera. A Abraham le quiso dar un hijo así, pero ¿por qué tardaste tanto? No importa. Hasta que ya estoy bien viejo, que ya no. Ahí. Aún dice la Escritura que por fe Sara recibió fuerzas. O sea, se transformó la Sara por la fe para tener un hijo. Y Abraham, por esa fe, llegado el momento, Dios lo recuperó. Así, virilmente, digámoslo así, por la fe. Y ahí fue. Pero todo eso dependía de Dios y no de él. La gracia de Dios. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Somos nosotros los que le ponemos barreras, ¿verdad? A la fe. Creámosle, confiémosle, Él sabe lo que está haciendo, hermano. Aunque no vaya con la tradición que yo he aprendido y que de chiquito no me enseñaron que era. Tercero, no se debilite en la fe al considerarse a sí mismo. Porque esta es una gran tentación. Y no se debilitó en la fe
al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó. Al considerarse, ¿qué quiere decir esto? Cuando él se veía en el espejo, espejos metálicos en aquel tiempo, fíjense que él se veía ya como muerto. Aquí dice, o sea, la cara que se veía, me imagino ya era de pensar, no, si esta cara que me estoy viendo, cierro los ojos y parezco que estoy allá en el ataúd, ya tengo cara de muerto. Si aquí solo que me pongan unos algodoncitos por aquí en los oídos y ya estoy, pero listo. ¿Cómo va a ser posible que yo? Ahí está el gran problema, hermano. Dice que él no se debilitó al verse a sí mismo. No se vea usted a sí mismo, hermano. Mira, a veces hay hermanos que podrían llevar a cabo un ministerio, pero no se hacen cargo. Hermano, usted podría hacerse cargo y hacer esto. No. Porque tienen temores. Lo primero que surge, verse a sí mismos. Claro, uno no puede comprometerse con todo. A veces no alcanza el tiempo, pero a veces Dios está llamando a alguien. Y puede hacerlo. Pero no lo hace por sus temores, no porque no sea la voluntad de Dios, sino porque sus temores le hacen verse a sí mismo. Y yo quién soy, pero yo no puedo hablar bien, pero yo aquí, yo allá, y todo lo que sea desventajoso de sí mismo entra en acción. No tenga temor, hermano. Déjese llevar por Dios. Si Dios le dice algo, se va a poder. Dios le va a ayudar a hacerlo. Y usted va a tener victorias de fe, conquistas que usted no imaginó que podía hacer al creerle a Dios. Pero no se considere a sí mismo. Y lo último, tampoco dice, dudó por incredulidad. Versículo 20. De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué mejor explicación que esto? No hay de otra. Pero se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermano, aquí hay una implicación importante. Cuando usted le cree a Dios, le da gloria a Dios. Cuando usted no le cree, es todo lo opuesto. Deshonra a Dios. ¿Por qué es esto? Mire. Usted le cree a Dios, usted automáticamente está diciendo, Dios es veraz, Dios no miente, Dios es fiel. Automáticamente lo está diciendo. Pero al no creerle a Dios, ¿qué es lo que uno está diciendo? Aunque no lo diga verbalmente, lo está insinuando. Eso es lo que está proyectando. Al no creerle a Dios, uno está proyectando esto. Dios miente. Dios engaña. Dios no es digno de confianza. Uno está rebajando a Dios. ¿Hemos pensado eso? Entonces, si yo le creo, yo le quiero honrar a Dios, ¿qué es lo primero que hago? Aceptar las cosas como Él las dice y creerle. Así es, Señor. Porque tú nunca vas a mentir. Y eso le agrada tanto a Dios, porque usted está enalteciendo el carácter de Dios. Eso le agrada tanto, que Dios dice, eso quería. A partir de aquí yo puedo trabajar en tu vida, porque me crees. No importa tu trasfondo, no importa tus pecados pasados, no importa las luchas que estás llevando, pero me crees, vas a ver maravillas. Como le dijo Jesús a Marta, si creyeras, verás la gloria de Dios. Entonces el reto hoy, hermano, es a que acepte las cosas que Dios dice, así de forma literal, porque aquí está involucrado el carácter de Él en lo que Él ha dicho. O usted cree que Dios engaña, cree que Dios miente, cree que Dios no tiene poder y lo rebaja a un Dios pequeño. No puede ser, ¿verdad, hermanos? Le creemos a Dios.
Vamos a orar en este momento. Y mientras estamos en oración, Dios está hablándote para que tomes decisiones. Padre, gracias por recordarnos estas cosas y enseñarnos más. Gracias por trabajar en mi propia vida con tanta paciencia. Gracias por haberme visto aún desde antes de nacer. Y tuviste una gracia, una bondad inmerecida destinada ya. Y si he sido salvo, no tiene nada que ver conmigo. Eres tú quien lo ha hecho. Todo ha sido tú. Gracias por darme el privilegio de caminar en los pasos de Abraham. Gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Fortalécenos en ti, en nombre de Jesús.